La historia clínica es un documento médico-legal de gran utilidad para el área de la salud. Es un documento privado, obligatorio y reservado en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente. Características de la historia clínica. Integridad. La historia clínica debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en la salud en todas las fases, que serían promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Secuencialidad. Son los registros de prestación de servicios en salud que deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Racionalidad científica es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en la salud brindadas al usuario. Disponibilidad es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en el que se necesite con las limitaciones que pone la ley. Oportunidad es el diligenciamiento simultáneo o inmediato después de la prestación del servicio. En el anamnesis se encuentran datos de identificación. El número de historia clínica van a anotar el número de identificación del paciente, si posee cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro de nacimiento. En identificación se debe anotar primero el apellido y luego el nombre. Donde dice natural, tienen que escribir el nombre del municipio, ciudad o país de nacimiento del paciente. En procedencia, escriben el municipio, ciudad o país de procedencia inmediatamente anterior a la consulta. Donde dice dirección, escriben la dirección completa donde se habita el paciente. Ejemplo, transversal, diagonal, carrera, calle, avenida, con su respectiva numeración. En teléfono van a colocar el de la casa o sitio donde trabajan, donde se puedan localizar. En ciudad, a la que le pertenece la dirección y el teléfono. Edad se debe diligenciar con los años cumplidos. Donde dice sexo van a marcar con una X dependiendo del género del paciente. Estado civil, marcar con una X según corresponde, estado, casado, soltero, unión, estable u otro. En ocupación van a colocar pensionado, trabaja, independiente, técnico profesional, etc. En escolaridad marcan con una X según corresponda, ninguna, primaria, secundaria, universidad, años aprobados sin diligencia, el último año cursado completo, etc. En tipo de vinculación van a colocar si es contributivo, subsidiado, vinculado particular. En aseguradora o empresa, nombre de la EPS, ARS, mediante un interrogatorio. Datos del acompañante en caso de menores de edad, tercera edad o discapacitados, diligenciar los nombres. Motivo de consulta. Se narra en forma real y objetiva cuál es la afección tipo odontológica que motiva a la consulta. Se debe anotar en forma legible y entre comillas las causas referidas por el paciente tal y cual como él lo manifiesta. Se interrogará de una manera clara sobre cada ítem y esta marcará como una X casilla por casilla, refiere o no refiere. Según lo contestado por el paciente, nunca se deberá utilizar una línea vertical si existe alguna casilla que se anota refiere. Es necesario aclarar el punto en la observación o describir brevemente el antecedente. Antecedentes médicos personales o familiares. Antecedentes familiares. En estas se anotan las enfermedades de importancia que han padecido o padecen los familiares más cercanos como los padres, hermanos, hijos o presencia de enfermedades con tendencia familiar o hereditarias como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, alergias, etc. Examen físico o exploración clínica. Para realizar el examen físico, el profesional utiliza especialmente los sentidos de la vista, el tacto, el oído y a veces el olfato. Consta de inspección. La inspección se basa en la capacidad de observación del odontólogo y permite apreciar características como la forma, el color, el tamaño, la simetría, etc. de los diferentes órganos. Palpación. En la palpación se realiza mediante técnicas manuales, palpación manual o bidigital, y permite obtener datos de forma, tamaño, consistencia, humedad, temperatura, sensibilidad, características de superficie y desplazamientos. En la percusión se consiste en golpear una determinada región para saber si hay sintomatología en medicina. Se hace con el fin de producir vibraciones captables por el oído principalmente en tórax y abdomen. Auscultación. La auscultación se utiliza principalmente en medicina mediante la capacidad auditiva. El profesional detecta las vibraciones que producen el desplazamiento de los fluidos dentro de los organismos, principalmente en los pulmones, el corazón y el abdomen. Examen ostroral.
Este busca cualquier anomalía o patología existente en la cara o en el cuello. Se hace una inspección de frente y de perfil para determinar la existencia de asimetrías faciales, cambios de coloración en la piel, forma de perfil, etc. El examen intraoral abarca los tejidos blandos de la cavidad oral, la encía y los dientes. El examen dental y periodontal. Realizará un examen dental a nivel general donde se registrará la presencia de supernumerarios, manchas, abrasiones, patologías pulpares, cambios de posición, etc. Un examen periodontal a nivel general también, donde se observará la presencia de placa blanda, calcificada, sangrado, hiperplasia, retracciones, bolsas, etc. Odontograma. El odontograma, una vez realizado el examen dental general, se lleva a cabo una revisión diente por diente en forma visual mediante un espejo intraoral y con ayuda de los métodos diagnósticos como denticiones especiales o transluminación, etc. Periodontograma. Todo hallazgo a nivel de las encías se registra en un diagrama especial llamado periodontograma, que es una representación graficada de los dientes y los niveles de inserción de la encía medidos en milímetros. Diagnóstico. Como se vio anteriormente, el diagnóstico es la determinación, calificación o identificación de una enfermedad mediante los signos y síntomas que presente el paciente. Por tanto, a esta altura de la historia clínica, luego del examen físico, el profesional estará en la capacidad de emitir un primer diagnóstico que debe ir de acuerdo con los hallazgos del examen estomatológico, dental periodontal y del odontograma, el cual se denomina diagnóstico presuntivo. Una vez analizados los exámenes complementarios, si hubo lugar para ellos, el profesional debe emitir el diagnóstico definitivo. Si no hubo necesidad de ordenar exámenes, el diagnóstico definitivo debe ser igual al presuntivo. Los diagnósticos se deben consignar en orden de importancia de forma completa y específica, es decir, el nombre de no es para la patología y su tipo. Ejemplo, escribir solo caries sin especificar el tipo de caries activa o caries recurrentes o caries incipientes, etc. Siempre debe tener en cuenta que todo hallazgo positivo en los exámenes estomatológicos, dental, periodontal y odontograma deben generar un diagnóstico. Plan de tratamiento y presupuesto. Se debe consignar qué tipo de tratamiento requiere el paciente y en qué diente. Autorización del tratamiento o consentimiento informado. La resolución de 1995 de 1999, como ya se vio, define que en las historias clínicas deben ser autorizados los tratamientos al realizar esta autorización. Se denomina consentimiento informado, el cual debe contener los datos del paciente y su firma. En casos de pacientes menores de edad, tercera edad o discapacitados, se debe afirmar su acompañante o representante legal. Evolución y desarrollo del tratamiento. Se deben registrar en forma clara y ordenada con letra legible el año, mes, día y hora de la ejecución de la actividad. De acuerdo con la nomenclatura, si hubo medicación, es importante anotar el nombre, la presentación, la cantidad, la frecuencia y el número de días a tomar el medicamento.